Buenas tardes. Doctora Alzamora, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, la primera clase en realidad es un repaso sobre lo que hemos visto en el curso de semiología con algunos conceptos adicionales, ¿no? Con respecto al capítulo de las enfermedades del tejido conectivo. Entonces, empezar. Vamos a hablar de los síndromes reumatológicos autoinmunes. Vamos a ver de que existen características comunes dentro de este grupo de patologías, ¿no? Vamos a ver que tienen etiología desconocida en la mayoría de las enfermedades que vamos a ver una a una durante toda esta semana, que es multifactorial. En la patogenia inflamatoria crónica y autoinmune vamos a encontrar patologías que son permanentemente, que están constantes, con altos y bajos dentro de la evolución, pero que siempre van a estar presentes y que merecen un tratamiento y controles periódicamente. Vamos a encontrar que la mayoría de patologías predominan en el sexo femenino, ¿no? Dentro de las características comunes también tenemos que son de evolución variable, es decir, que podemos tener una patología constante de forma permanente, pero en algunos casos se puede activar, sobre todo cuando hay cuadros infecciosos que se agregan. Se da un cuadro de actividad de la enfermedad donde hay, por lo general, mucho dolor, mucha inflamación, no solamente en las articulaciones, sino en diferentes partes del organismo, diferentes órganos, corazón, pulmón, riñón, etc. Y de acuerdo a eso van a dar diferentes síntomas. Vamos a encontrar que muchas de ellas, por ejemplo, tienen signos y síntomas parecidos, ¿no? Y que puede en algún momento confundirnos entre una y otra patología. Hay un compromiso sistémico en el cual vamos a ver varios órganos comprometidos y con manifestaciones generales, ¿no? Como fiebre, malestar general, baja de peso, etc. Una asociación familiar importante en el cual vamos a ver abuelas, tatarabuelas, tías abuelas con enfermedades del tejido conectivo y el paciente también con otra, a veces no la misma, sino parecidas, dentro de un grupo familiar. Y además vamos a encontrar concomitancia de enfermedades autoinmunes. Vale decir que vamos a encontrar en un mismo paciente, por ejemplo, que tiene diabetes mellitus, tiene hipo o hipertiroidismo y además puede tener artritis reumatoide o de repente un lupus eritematoso sistémico. Entonces, vamos a encontrar, de acuerdo a la carga genética de anticuerpos, pueden haber varias enfermedades autoinmunes, lo cual va a ser un manejo también difícil, ¿no? Un manejo un poco más de más cuidado cuando tienen varias patologías a la vez. Vamos a encontrar que existen muchos factores dentro de la etiopatogenia, muchos factores del medio ambiente, como las dietas, el cigarrillo, metales, que pueden predisponer, ¿no?, a estas enfermedades. Exposición a infecciones, medicamentos, ¿no? Exposición a sílice, a solventes, etc. Estos factores van a influir dentro de un organismo que está genéticamente predispuesto a desarrollar la enfermedad, en la cual va a haber una pérdida de la tolerancia de antígenos, un desarrollo de los autoanticuerpos y un daño tisular con una serie de síntomas y signos que se van a desarrollar y nosotros vamos a encontrar el paciente, ¿no? El paciente que llega a la consulta, que llega a la emergencia, a la hospitalización, con un cuadro clínico. Pero antes de esto ya se han ido desarrollando todos estos caminos que van a llevar a este producto que es el que nosotros vemos cuando el paciente llega a nosotros. La etiopatogenia es multifactorial, hay factores autoinmunes, genéticos, virales, ambientales, hormonales y psicológicos.
En cuanto a la autoinmunidad y genes, la probabilidad de desarrollar autoinmunidad y la severidad está en función de la carga genética. Podemos tener nosotros 5 pacientes con artritis reumatoide, pero probablemente vamos a ver que uno de ellos va a tener una artritis con mucha actividad, con mucha inflamación. El número de las articulaciones inflamadas, dolorosas, es muy alto, más de 20, 30 articulaciones que están afectadas. Y los otros pacientes con AR de repente solo tienen 1 o 2 articulaciones inflamadas, están estables, están caminando tranquilos, en fin. Es más, de repente ni van a la consulta, solamente están pasándola con una frotación, un antiinflamatorio y así, ¿no? Entonces, definitivamente, que la enfermedad sea muy activa, muy severa, va a depender de la carga genética que trae ese paciente. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples defectos genéticos. Y a mayor número de locus comprometidos, mayor penetrancia de esta enfermedad y también pues mayor actividad y mayor sintomatología. Una mayor predisposición en mujeres. Y vamos a tener que desarrollar un poco sobre la presencia de los autoanticuerpos. Cuando comencemos a desarrollar cada una de estas patologías, aparte de lo que ustedes ya vienen trayendo de su curso de semiología, en cuanto a los síntomas de dolor, los síntomas del síndrome articular, ¿no? Si es, por decir, si una articulación está afectada, hablamos de monoartritis, si son 2 o 3, oligoartritis, si son más de 4 articulaciones, un patrón de poliartritis con dolor. Y así podemos ir agrupando nuestros síndromes. Vamos a ver que de acuerdo al cuadro clínico que presenten estos pacientes, nosotros vamos a sugerir un diagnóstico y de acuerdo a ello vamos a pedir unos exámenes del laboratorio, ¿no? Entonces nos vamos a basar en nuestras pruebas del laboratorio inmunológicas que ya están relacionadas con diferentes patologías. Entonces esto es lo nuevo que tenemos que aprender, ¿no? Y así vamos a encontrar que en el capítulo de reumatología vamos a tener un laboratorio inmunológico de la mano. Y así tenemos el famoso test de látex, o también llamado factor reumatoideo, que es el cual nos aproximan o nos ayuda a hacer el diagnóstico de aquellos pacientes que nosotros pensamos que puedan tener un patrón de artritis reumatoide, ¿no? Y estos pacientes pues van a cursar con características articulares, de compromiso de articulaciones periféricas, con un patrón de poliartritis simétrico, aditivo, a predominio de miembro superior. Entonces, si yo ya tengo este patrón articular, yo puedo sospechar que ese paciente puede tener artritis reumatoide, entonces voy a pedir este famoso test de látex o factor reumatoideo. También puedo solicitar los anticuerpos anticitrulinados, que también me ayuda para poder determinar esta patología, sobre todo en estadios muy tempranos. Entonces yo ya tengo que asociar, ya en este curso, el patrón articular, las características clínicas y los posibles anticuerpos que yo debo de solicitar, tanto para mi diagnóstico prioritario, el diagnóstico que yo pienso que tiene este paciente, como también para los diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque de repente este paciente tiene poliartritis simétrico, aditivo, yo estoy sospechando que tiene una artritis reumatoide, pero de repente también además tiene un compromiso dermatológico, de repente tiene un rash malar, tiene alopecia, tiene úlceras orales y tal vez un derrame pericárdico. Entonces, yo tendría también que plantear dentro de mi diagnóstico principal, mis diagnósticos adicionales, y de repente también tengo que pensar en un lupus eritematoso sistémico. Entonces, ahí yo tengo que solicitar otros anticuerpos, tanto para mi diagnóstico principal como para mis diagnósticos diferenciales. Entonces, ahí estaría solicitando mis anticuerpos antinucleares, donde cual yo voy a determinar tanto el título, la imagen o el patrón que presenta, los anticuerpos anti-DNA doble cadena, estos me ayudan para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos extractables del núcleo, ahí está el de anti-RO, el de anti-LA, los anticuerpos anti-RNP y el anti-SMIT, ¿no? Estos generalmente, el anti-SMIT lo solicitamos
para lo que es el lupus eritematoso sistémico, porque hay un grupo de pacientes que tienen los anticuerpos antinucleares negativos y podemos solicitar este anti-SMI. Los anticuerpos anti-RNP se solicitan para las enfermedades mixtas del tejido conectivo y el anti-RO y el anti-LAP para cuando sospecho de un síndrome de Sjögren, que básicamente es cuando hay sequedad tanto oral como a nivel ocular, ¿no? Sequedad de las mucosas. Los anticuerpos SCL70, anticentrómero y antisintetasas, los solicitamos en aquellos pacientes que sospechamos de una esclerosis sistémica progresiva, es decir, aquellos pacientitos que tienen pues la piel acartonada, acuérdense de su lámina de semiología, en la cual tienen la boquita de pajarito, ¿no? Que no pueden abrir la boca y tienen esclerodermia, pierden las rayitas de los dedos, y también esclerodermia cuando la piel se acartona desde las muñecas hacia el brazo. Entonces, cuando sospecho yo de este grupo de pacientes, y además este grupo de pacientitos tiene el famoso fenómeno de Raynaud, entonces yo sospecho en una posible esclerosis sistémica progresiva, entonces yo debo solicitar estos anticuerpos. El C3, C4, CH50 los solicitamos generalmente cuando hay un compromiso renal. Por ejemplo, un paciente con nefropatía lúpica. Si está activo este compromiso, vamos a encontrar un consumo de complemento, disminución de estas pruebas. Si sospecho de vasculitis por crioglobulinas, pues tengo que solicitar este tipo de pruebas. Y las vasculitis en las cuales están asociadas a los anticuerpos, al ANCA, nosotros solicitamos estas pruebas, ¿no? PANCA y CANCA. Los anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico que solicitamos en aquellos pacientes que sospechamos de un síndrome antifosfolipídico. Aquel paciente que tiene abortos a repetición, cefalea, que tiene plaquetopenia, ¿no? Y que presenta sobre todo abortos y la gran y trombosis, ¿no? Que pudieran tener trombosis de algún miembro inferior. Podríamos sospechar de este síndrome antifosfolipídico, que puede estar presente como una patología primaria o secundaria al lupus eritematoso sistémico, ¿no? En este caso, aquí hay un seminario que ustedes van a desarrollar al respecto. Lo demás van a ser las clases teóricas que se les va a dictar. Entonces, como ven, tenemos una gran cartera de anticuerpos que tenemos que ir ya relacionando y asociando para poder solicitarlos. Entonces, es acá la labor importante de esta preparación, de estudiar estos temas, porque cuando ustedes pasen a ser internos y sospechen de un paciente con alguna enfermedad reumatológica, plantean el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y luego en su plan de trabajo están solicitando sus pruebas de laboratorio inmunológicas. Entonces, aquí van a aplicar estos conceptos. Y cuando ahora desarrollen sus prácticas, tenemos 10 casos clínicos que ustedes lo van a desarrollar, ahí tienen que aplicar estos anticuerpos que van a solicitar según las patologías que ustedes sospechan. Así tenemos los autoanticuerpos con los antígenos. Estos pueden estar, estos anticuerpos los podemos encontrar a nivel nuclear, citoplasmático, en la superficie celular, o también puede ser proteínas séricas. ¿Cuál es la utilidad de este laboratorio inmunológico? La evaluación de estos autoanticuerpos. ¿Por qué los tengo que estudiar? ¿Por qué los tengo que solicitar? Porque me van a servir para el diagnóstico. Número 1, me van a servir para ver la actividad. Yo ya sé que este paciente tiene artritis reumatoide, pero ¿qué tan activo está? Está muy inflamado, ¿no? Si bien es cierto, ya le examiné, le conté las articulaciones dolorosas, inflamadas, y ya deduzco que hay actividad, pero también lo puedo dosar con pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces, veo la actividad de esa enfermedad. ¿Qué órgano está afectado? Y el pronóstico. Ver cómo va a ser la evolución, cuál va a ser su tiempo de sobrevida, cómo se va a desarrollar esta patología. Entonces, tienen una gran utilidad dentro de las patologías reumatológicas. Pero toda esta interpretación me va a servir dentro de un contexto clínico, es decir, un paciente que tenga pues signos, síntomas,
¿no? Donde el interno o el alumno tiene la capacidad de hacer su anamnesis, su interrogatorio, agrupar los síntomas, signos principales, hacer su relato de estos síntomas que presenta el paciente, saber identificar cuáles son los principales, los síntomas principales y cuáles son los secundarios, luego agruparlos en síndromes, después de ello plantear un diagnóstico diferencial y luego lo que viene a ser ya el plan de trabajo, que aquí es la parte más importante de este curso, en el cual van a utilizar este tipo de pruebas de laboratorio, aparte de pruebas de ayuda al diagnóstico como radiografía, ecografías, etc. Y finalmente el tratamiento. Entonces, lo que yo les pido cuando ustedes hacen sus prácticas es que desarrollen todo este gran árbol que hemos mencionado, pero que le pongan énfasis a lo nuevo, porque todo esto ya ustedes lo han trabajado en el curso de semiología, pero aquí vamos a seguir trabajándolo, pero vamos a agregar el plan de trabajo, porque tenemos que familiarizarnos con estas pruebas, y además el tratamiento que vamos a dar a los pacientes. Entonces, estos dos puntos son muy importantes y siempre están un poco flojos cuando desarrollan sus prácticas. Entonces, denle fuerza a estos puntos de este capítulo que son muy relevantes, ¿no? Y es lo nuevo de este curso de medicina. Debemos recordar que también estos anticuerpos, no basta que me digan, por decir, ¿no? Anticuerpos antinucleares positivo. No, tenemos que, un buen laboratorio, mejor dicho, nos va a dar pues el título, ¿no? Por decir 1/100, qué patrón es, patrón homogéneo, etc. Entonces, un buen laboratorio nos va a dar toda la información. Y si por ahí nos llega un ANA positivo y no hay más información, entonces inmediatamente tenemos que reclamar, ¿no? Llamar al laboratorio y decirle, por favor, ¿qué pasó? No me basta a mí que usted me dé un título o que me diga positivo, sino que me tiene que agregar el título y ese patrón o imagen que usted está viendo y reportarlo dentro del dato de laboratorio. Una prueba positiva, por decir, si tengo un factor reumatoideo 1/10, que es un título muy bajísimo, ¿no? Así solito no me va a dar diagnóstico, porque puede estar relacionado a otro tipo de entidades, ¿no? Es decir, puede estar positivo en pacientes sanos, sobre todo de edad avanzada, 60 años o más. Puede estar positivo en pacientes que tienen infecciones, por decir tuberculosis, son los llamados falsos positivos. De la prueba está positiva, pero si no tiene clínica, no hay la enfermedad. Neoplasias, drogas, ¿no? Hay fármacos, por ejemplo, la hidralazina, la rifampicina, que los pacientes las utilizan por diferentes patologías y pueden desarrollar un lupus light, por ejemplo, ¿no? Un paciente que empieza con su rash malar, empieza con sus dolores articulares, caída de cabello, en fin. Nos impresiona como un lupus, pero a veces está asociado al uso de fármacos. Por eso que siempre debemos preguntar, ¿utiliza medicamentos? ¿Qué pastillas toma? ¿Por qué la toma? ¿Se automedica? Etcétera. Porque hay algunas drogas que pueden dar falsos positivos. En familiares de primer grado y en títulos altos, pues definitivamente, y asociado a un cuadro clínico determinado, definitivamente estamos frente a alguna enfermedad pues del tejido conectivo. Entonces, mucho cuidado con exámenes sueltos, positivos, sin clínica, pues hay que tener cuidado y no plantear un diagnóstico sin un sustento clínico. Bien, luego tenemos las manifestaciones generales. En un momento decíamos que las patologías del tejido conectivo tienen síntomas casi todas en forma general parecidas, como astenia, dinamia, adenomegalia, esplenomegalia, tienen fiebre inclusive, malestar general, comienzan a bajar de peso, etc., ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ello. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas vamos a encontrar artralgias o artritis. Ojo, que es muy diferente. Artralgia es que el paciente refiere dolor, ¿no? A mí me duele mi codo, me duele la rodilla y nada más. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que preguntar, ¿se le hincha la articulación? Y dice, no, a mí nunca se me ha hinchado, pero sí me duele, yo tengo dolor.
¿no? Y luego ya cuando hacemos el examen clínico vamos a tratar de terminar con las pruebas o las maniobras para ver si realmente está inflamada la articulación, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla, clásico. Cuando examino, busca el signo del témpano, el signo de oleada. Si está inflamado, entonces ya sería una monoartritis. Si no hay artritis, pero hay dolor, yo toco y el paciente me menciona dolor, inclusive en la escala visual análoga me dice de cuánto a cuánto va el dolor, de repente 4, 5, etcétera. Entonces, eso sería estamos identificando que hay artralgia, ¿no? Si es de una articulación, monoartralgia. Si es de 2 o 3, oligoartralgia. Y si son muchas articulaciones dolorosas, pues poliartralgias. Pero diferenciarlo bien de el cuadro cuando hay artritis, inflamación. La articulación está aumentada, está distendida, tiene algún signo característico, como hablábamos del ejemplo de la rodilla, con signo de oleada, del témpano. Está caliente, ponemos nuestra mano y se siente caliente, ¿no? Hay rubor, si la persona es muy blanca, se puede ver la coloración, y hay limitación funcional, pues que el paciente no puede movilizar esa articulación, y obvio, hay dolor. Entonces, eso hay que determinarlo claramente, y eso es con el examen clínico. Primero con la anamnesis y luego examinando. Si es una articulación inflamada, decimos monoartritis. Si son 2 o 3, oligoartritis. Y si son más de 4, decimos poliartritis. Y determinar, ¿no? Si es en una articulación, luego en otra y en otra, entonces nosotros decimos que es un cuadro de poliartritis aditivo. Pero si el paciente nos dice, a mí mi articulación se me hinchó, me dolió por 5 días mi rodilla derecha y después desapareció, no tomé ningún medicamento, pasó. Y ya no está hinchada, miren mi rodilla, pero ahora es mi muñeca. Mi muñeca está inflamada. Y me duró 3 días y ahora ya no, ya la muñeca no está hinchada, ahora es mi dedo pulgar. Y miren mi dedo pulgar está hinchado. Y así está pasando, aparece y desaparece. Entonces, eso sería un patrón de artritis migratorio, ¿no? Que se inflama una articulación, se sana y luego en otra y en otra. ¿En qué patología vemos este patrón de artritis migratoria? Por lo general la vemos en las fiebres reumáticas. Ahí es donde nosotros vemos donde hay un compromiso de artritis, un compromiso cardiovascular y a veces neurológico con movimientos atetóficos. Y esto lo vemos en la famosa fiebre reumática, en donde está asociado pues a una infección al streptococo beta hemolítico. Bien. Si el compromiso articular es en las articulaciones periféricas y están inflamadas, es como les mencioné, oligoartritis, poliartritis o monoartritis. Si el compromiso articular que está afectado es axial, entonces ya tenemos que pensar en nuestra columna. Columna lumbar, columna dorsal, columna cervical. Y también se pueden comprometer las articulaciones sacroiliacas. Entonces, ahí ya tenemos un patrón articular axial con cualquiera de esas articulaciones que pueden estar afectadas. Y a veces también se asocia alguna afección de alguna articulación periférica. Entonces, cuando ponemos los síndromes, ponemos síndrome articular periférico, por decir la rodilla inflamada y el tobillo, oligoartritis. Y abajo ponemos compromiso articular axial, ¿no? Por decir si el paciente tiene dolores sacroiliacas, sacroileitis. Y así. Entonces, no olvidarse en lo que es el patrón articular, determinar si es periférico o si es axial. Uno u otro, o a veces los dos a la vez. También tenemos el síndrome o compromiso extraarticular, ¿no? Que lo vamos a ver en diferentes patologías, es decir, cuando se inflaman los tendones, los ligamentos, las aponeurosis, ¿no? Entonces, o en el punto de inserción del tendón. Entonces, son las llamadas entesitis. Entonces, si el cuadro clínico lo presenta, entonces vamos a agregar también manifestaciones extraarticulares y podemos poner tendinitis, entesitis, o a veces también ponemos dactilitis, cuando se inflama todo el paquete, la articulación, los tendones, los ligamentos, las aponeurosis. Entonces, de acuerdo a ella, de acuerdo al compromiso anatómico, nosotros vamos haciendo nuestros síndromes, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar cuando desarrollemos en la práctica
los casos clínicos, ¿no? Cuando veamos artritis reumatoide, cuando veamos espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, artrosis, etc. Ahí vamos a aplicar estas manifestaciones músculo-esqueléticas, ¿no? De forma clara para poder entender la semiología y luego ya agruparlos y tener pues síndromes y diagnóstico. También puede haber un compromiso muscular. Puede haber solamente mialgias, dolor a nivel muscular, que puede ser proximal o puede ser distal. Proximal sería la cintura escapular o la cintura pélvica. Y distal, pues que sea o dolor en mis dedos de la mano o en mis dedos del pie. Pero si hay, además de este dolor, una disminución de la fuerza muscular, una debilidad muscular, entonces acá ya tenemos que valorar qué tanto esa fuerza está conservada, ¿no? Mediante varias maniobras que se realizan para ello. Entonces, nosotros vamos a especificar si esa debilidad muscular es proximal o es distal. Si es proximal, estaríamos hablando de, por ejemplo, el compromiso de una disminución de la fuerza a nivel de la cintura escapular o pélvica. Y si es de los dedos de la mano, estaríamos hablando de una debilidad muscular en dedos de mano o dedos del pie. Entonces, como ven, vamos nosotros determinando bien nuestros síndromes, ¿no? Dentro de nuestras manifestaciones músculo-esqueléticas. Algo también importante aquí es determinar el dolor, que es clásico en nuestro grupo de pacientes, ¿no? Ver si el dolor es inflamatorio, es aquel dolor que el paciente lo presenta cuando está en reposo y cuando hace alguna actividad, como que el dolor disminuye, no es que desaparece, sino disminuye, ¿no? Que es típico del dolor inflamatorio. En cambio, en el dolor tipo mecánico, es aquel que cuando hace una actividad el dolor es muy fuerte, muy severo, y lo vemos generalmente en pacientes con osteoartrosis, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a las características clínicas de los síndromes que podemos ir desarrollando de acuerdo a las patologías. Algunas láminas de las cuales ustedes han visto en un curso de semiología. Por ejemplo, acá, ¿no? La famosa desviación cubital, la inflamación, y esta sería crónica, el famoso panus en las metacarpofalángicas, la desviación cubital, los dedos que van cambiando en cuello de cisne, etcétera, por la deformidad, ¿no? En una artritis reumatoide crónica, ¿no? Ya muy pasada. Y la atrofia, la famosa atrofia, cuanto más tiempo pasa esta artritis, pues comienza a deformar, ¿no? Y el signo patognomónico en una radiografía en la artritis reumatoide, que es la erosión. ¿Podemos encontrar manifestaciones extraarticulares en otros órganos? Sí. Y eso es lo que va a marcar la diferencia y muchas veces nos va ya a orientar, ¿no? Frente a qué patología estamos. Por ejemplo, manifestaciones respiratorias es bastante frecuente la disnea, la tos, las infecciones respiratorias recurrentes, el derrame pleural, no es acá, pero recuerden que hay derrame pleural que puede estar asintomático, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide y mucha sintomatología en un lupus eritematoso sistémico donde el derrame es mucho más extenso. Compromisos digestivos, puede haber acidez, reflujo, cambios en el ritmo evacuatorio, ascitis, gastritis atrófica, hepatomegalia, puede estar asociado a hepatitis crónica activa, sobre todo algunos cuadros de vasculitis, cirrosis biliar primaria, pancreatitis aguda o crónica y un síndrome de mala absorción. Compromiso hematológico. Nunca se olviden, cuando hacemos el plan de trabajo siempre les recalco, el hemograma, siempre, porque el hemograma es un libro abierto que nos dice cómo está ese paciente en su forma, digamos, general. Vamos a encontrar que la mayoría de patologías crónicas, reumatológicas, como una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico, etcétera, siempre presentan anemia, y es una anemia normocítica normocrónica, por lo general, ¿no? Entonces, eso lo vamos a determinar. Puede haber leucopenia, trombocitopenia, linfopenia, eso lo vamos a ver, la disminución de todas estas líneas hematológicas en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Podemos encontrar, por el contrario, leucocitosis, eosinofilia, en aquellos pacientes que están con una artritis reumatoide activa, ¿no? Fenómenos trombóticos, ¿no? Trombosis de miembros inferiores, en fin, aquellos pacientes que tienen algún cuadro de vasculitis o un síndrome de antifosfolipídico. Entonces,
Existen muchas manifestaciones hematológicas que debemos estar en la búsqueda de ellas y nunca olvidarnos dentro del plan de trabajo de todo paciente de el solicitar un hemograma completo. Manifestaciones cardiológicas, el derrame pericárdico, bastante frecuente, ¿no? Miocarditis, arritmia, endocarditis de Lipman-Sachs, hipertensión arterial. Compromiso neurológico. Puede haber neuropatías periféricas sensitivo-motoras, puede haber neuropatía craneal, la neuritis óptica la vemos con alguna frecuencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico, convulsiones, mielitis transversa en lupus, trastornos cognitivos y algunas alteraciones psiquiátricas, ¿no? Pacientes que vienen a la consulta o que están hospitalizados son sumamente colaboradores y pasamos la visita y están negativos, no quieren comer, no quieren que los examinemos ni nada. ¿Qué pasó aquí? Entonces, también se dan alteraciones psiquiátricas dentro de sus problemas inmunológicos y debemos de determinarlo y tratarlo, ¿no? Concomitancia de enfermedades autoinmunes, sí, vamos a ver pacientes que a la vez, ¿no? Tienen tiroiditis, Hashimoto, tienen hipertiroidismo, síndrome del ojo seco, fenómeno de Raynaud, vitíligo, ¿no? Problemas digestivos, celiaquía y diabetes mellitus, ¿no? Vitíligo, ¿no? Vienen con sus manitos todos cambiando de color o la cara y desarrollando algún cuadro de repente de artritis o de lupus o de esclerosis sistémica progresiva. Entonces, vamos a ver varias patologías a la vez. Cuanto más enfermedades tenga el paciente, pues va a ser el manejo más difícil, ¿no? A que yo tenga un paciente que solo tiene artritis reumatoide, a que yo tenga un paciente que además de tener artritis reumatoide tiene diabetes o tiene hipotiroidismo. Entonces, el manejo va a ser difícil y también muchas veces el diagnóstico, ¿no? A veces vienen a la consulta el paciente desesperado, tengo dolor, tengo parestesias, como mucho, tengo mucha sed, tomo agua, en fin. Entonces, vienen con una serie de síntomas porque a la vez, pues, tiene síntomas de la diabetes, tiene síntomas de la tiroides, mi voz está afónica, estoy lento, se me cae el cabello, tengo un edema en los ojos, en fin, ¿no? Y me duelen las articulaciones, entonces como que tienen varios síntomas de varias patologías y a veces eso nos lleva a una confusión, pero hay que estar atentos y saber distinguirlo para luego poder plantear buenos diagnósticos, ¿no? Entonces todo eso se va ayudando o se va facilitando con la práctica, ¿no? Al inicio pues podemos ir fallando, pero poco a poco vamos practicando, viendo más casos clínicos y ya podemos ir determinando estas patologías. Y bueno, vamos a desarrollar en este capítulo, en total son 12 teorías, ¿no? Y en las cuales pues vamos a ver pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva, etcétera, vasculitis, espondilitis anquilosante. Bueno, tenemos en total 12 teorías que se van a ir desarrollando. Además de 10 casos clínicos de estas patologías, de esas teorías que ustedes van a recibir para poder estudiarlos y hacer un buen estudio de estos casitos clínicos, que ya todo eso está colgado en el TIC. No voy a hacer las teorías, más que la que me toca, que es la artritis reumatoide en la siguiente hora, pero solamente para hacer un repaso sobre todo de las características clínicas, ¿no? No dejar pasar este famoso rash malar, que respeta el surco nasogeniano, ¿no? Coloración rojiza, ¿no? Un rash muy importante, que cuando la tez es de color muy clara, pues se va a evidenciar más, a cuando, así como nosotros que somos un poco más mestizos, a veces no se ve claramente, pero cuando se exponen al sol se nota este rash. Y no olvidarse, respeta el surco nasogeniano, más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y esto lo vemos en un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es un signo patognomónico, ¿no? Igual acá la cara, mire acá, como la persona es bien blanca, cómo respeta este surco nasogeniano. Las características, ¿no? En la cara también puede haber este lupus, ya este rash es discoideo, es así medio redondeado, ¿no? Y también papuloso, ¿no? Acá ya se va asociando al eritema una hiperkeratosis alrededor, unas pequeñas escamas que se van formando. Acá podemos ver el eritema, a veces hay una atrofia.
El rash discoideo con eritema y atrofia con queratosis, ¿no? Alrededor. ¿No? Y a veces pueden confundir, ¿no? Con, no sé, con una micosis, etcétera. Entonces, determinarlos bien, a veces pedimos el apoyo del dermatólogo también, si tenemos duda. Y miren, en el cuero cabelludo, con gran presencia de alopecia. La caída de cabello en pacientes con lupus es por parches, ¿no? Entonces van a ver como una mesa de ajedrez. Zonas con cabello y zonas sin cabello. Las úlceras orales, hay que buscarlas, ¿no? Porque a veces el paciente ni las siente, no tiene síntomas, pero debemos de buscarlas. El lupus cutáneo subagudo, las lesiones ya son más extensas, más rojo-vinosas. Todo eso lo van a determinar en su clase teóricas de lupus eritematoso sistémico. Síndrome de Sjögren es un síndrome que puede ser primario, ¿no? Que no está asociado a ninguna otra patología, y el secundario que lo pueden ver sobre todo en artritis reumatoide, ¿no? El famoso ojo seco o boca seca. Este síndrome de Sjögren lo pueden encontrar por uso de drogas, antihistamínicos, anticolinérgicos, psicotrópicos, etc. Y también a veces en enfermedades crónicas como tuberculosis, HIV, diabetes o hepatitis. Esta queratoconjuntivitis zika puede dar como síntomas una xeroftalmia, una falta de saliva, sensación de cuerpo extraño en el ojo, prurito, secreciones matinales con presencia de como legañas, ¿no? Los ojos al levantarse y el famoso ojo rojo porque falta lubricación. Puede haber dolor agudo, ojos llorosos, lagrimeo, visión borrosa transitoria, pesadez ocular y palpebral, cansancio de ojos o párpados, sensibilidad a la luz e inflamación en el borde palpebral. La xerostomía pueden tener una lengua un poco más grande llamada glositis, caries, pérdida de piezas, disgeusia, o sea, pérdida de los sabores, ardor, tumefacción de la parotidia recurrente y una disfagia alta, ¿no? La famosa glositis, ¿no? La lengua un poco más grande y pierde sus características. Y seca, básicamente seca. Puede dar pues esto dificultad para usar prótesis dentarias, dificultad para hablar, quemazón crónica, incapacidad para consumir alimentos secos, infecciones por cándida y queilitis angular. ¿No? La tumefacción de la glándula parotidia puede ser recurrente, indolora, asimétrica o bilateral y a veces puede estar asociado a malignidad. También puede haber sequedad nasal, no solamente es ocular, ¿no? Sino también puede haber a nivel nasal con prurito, costras. También puede haber epístasis cuando hay una sequedad nasal, sequedad vaginal con prurito, ardor, ¿no? Dispareunia y sobreinfección por cándida. Puede dar manifestaciones extraglandulares, también puede dar, ¿no? Se puede comprometer el nervio sural, ¿no? Y vamos a encontrar acá los famosos anticuerpos que mencionamos al inicio, ¿no? Anti-RO y anti-LA, que si están positivos, generalmente lo vemos en un síndrome de Sjögren primario. Y negativos cuando está asociado a enfermedades, otras enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, artritis reumatoide. El laboratorio inmunológico pidiendo nuestros anticuerpos y si está secundario a alguna otra patología, si sospechamos que el paciente tiene un síndrome de Sjögren, la primera posibilidad cuando es secundario pensar en una artritis reumatoide, por lo tanto solicitar un factor reumatoide. Pruebas oculares, podemos mandar una interconsulta al oftalmólogo y ellos evidencian este ojo seco o se pueden hacer el test de Schimmer, rosa de Bengala a nivel ocular. Las miopatías inflamatorias van a tener su teoría sobre la dermatomiositis y polimiositis. Dermatomiositis cuando hay disminución de la fuerza muscular más un compromiso en la piel, evidente que vamos a ver unas láminas, o polimiositis cuando solo hay disminución de la fuerza muscular. Por lo general, a predominio proximal. El test de fuerza muscular. Y este es lo que quería recordar en esta clase, el famoso rash, ¿no? El eritema rojo violáceo, tanto de párpados, zonas periorbiculares, la intensidad del eritema varía en horas, y marcado edema de párpados y tejido periorbitario.
orbicular, ¿no? Eso es lo típico del eritema heliotropo, que es signo patognomónico de las miopatías inflamatorias, ¿no? Sobre todo de la dermatomiositis. No olvidarse de estas láminas. La pápula de Gottron, que es un eritema maculopapular sobre prominencias óseas, sobre los nudillos, interfalanges proximales, distales, metacarpofalanges. Y el signo de Gottron, donde hay placas eritematosas, violáceas, descamativas, formadas por la evolución de las pápulas de Gottron, ¿no? Alteraciones periunguiales, puede haber una hiperkeratosis e irregularidad cuticular, puede haber un eritema difuso en el lecho unguial y también puede haber telangiectasias o queratosis. El eritema, no olvidarse el famoso signo del Schall en el lado posterior y el rash eritematoso, ¿no? En áreas fotoexpuestas, ya sea en la cara, cuello y tronco, y una fotosensibilidad en las zonas expuestas pues al sol. Las manos del mecánico, en donde podemos encontrar aquí pues rugosidades con hiperkeratosis, líneas irregulares de aspecto como suturas, y acá pueden ver, ¿no? La piel toda escamativa y no pueden hacer generalmente puño, ¿no? Una hiperkeratosis importante. Manifestaciones respiratorias, puede haber insuficiencia ventilatoria, neumonías por respiración, tos seca y disnea por la enfermedad intersticial, ¿no? Esto lo podemos ver en el síndrome de Sjögren. Calcinosis, puede haber presencia de cristales, depósitos de cristales en la piel y el músculo, pueden ser pequeñas o grandes. Y estas son complicaciones tardías y de discapacidad de la dermatomiositis, ¿no? En adultos puede ser en un 15% y en niños en un 50%, ¿no? Esto lo van a ver claramente en un caso clínico que se les ha dado de miopatías, donde hay una calcinosis sumamente importante en un niñito con artritis idiopática juvenil. Si estas calcinosis son muy grandes y sufren zonas de roce, puede haber ulceración crónica y celulitis, ¿no? Estas son las famosas calcinosis, ¿no? Dolorosas en zonas de presión, por ejemplo en los codos, dolorosos en las rodillas, etc. Acá en los pulpejos de los dedos, esto inclusive llegan a abrirse y se van perdiendo los pulpejos de dedo, además porque no hay una buena circulación y por la calcinosis. Pero sí tenemos la esclerosis sistémica progresiva, ya sea la limitada, llamada CRES, o la difusa. En la forma de esclerodermia limitada, la llamada CRES, hay calcinosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, dismotilidad esofágica y telangiectasis. Y pedimos los anticuerpos anticentrómeros que en esta forma de esclerodermia limitada cara con CRES está presente. Y en la forma de esclerodermia difusa, vamos a encontrar una esclerosis cutánea difusa en casi todo el cuerpo, tórax, abdomen, etc. Con fenómeno de Raynaud, fibrosis pulmonar, compromiso gastrointestinal, crisis renal, que es una emergencia, en reumatología, y la fibrosis miocárdica. Y aquí asociado al CSCL70, ¿no? Entonces podemos ver diferentes formas de esclerosis sistémica progresiva y con relación a sus anticuerpos. Todo esto lo van a desarrollar en cada clase teórica, ¿no? Para recordar la cara de pájaro patognomónica de la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Cómo se pierden las rayitas de la frente, de la cara, pero alrededor de la boca sí vamos a ver en los labios adelgazamiento y aquí aparecen un montón de arruguitas alrededor. Y es difícil llevar la cuchara a la boca. Famosa cara de pájaro en la esclerosis sistémica progresiva. Puede haber contracturas, disminución de los pliegues y cambios de coloración, ¿no? En esta patología. Las contracturas y disminución de pliegues. El famoso fenómeno de Raynaud, ¿no? También patognomónico en diferentes patologías. Si nos hacen una pregunta, ¿en qué enfermedad del tejido conectivo con mayor asociación el fenómeno de Raynaud se presenta? Más del 90% es la esclerosis sistémica progresiva. Pero además lo podemos ver en artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, esas ya serían otras causas, pero la primera asociada a la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Los dedos cambian de coloración, violáceos, blancos, rojizos.
Y si no hay una buena circulación, se pueden producir estas pequeñas heridas con reabsorción de los pulpejos de los dedos. Muy importante. Las vasculitis, que ya van a desarrollar su clase, ¿no? Bien extensas. Y no olvidarse que los motivos de la consulta de este grupo de pacientes tenemos ya en un paciente que ya tiene el diagnóstico, por ejemplo, que ya sabemos que tiene esclerosis sistémica progresiva, pues puede venir porque se activa la enfermedad, a veces porque dejan los tratamientos o estando con tratamiento de forma consecutiva, sigue todas las indicaciones, a pesar de ello hay actividad de la enfermedad, ¿no? Que podría estar relacionado a infecciones, a algunos cambios ambientales, etc. Infección, ¿no? Generalmente el paciente pues, que tiene un cuadro infeccioso, respiratorio, digestivo, pues acude porque hay una descompensación de la enfermedad reumatológica de fondo. También puede venir por infección y además actividad de la enfermedad. Toxicidad por drogas, de repente el paciente está utilizando prednisona 5 o 10 miligramos y comienza pues a automedicarse y toma 50 y en fin, comienza a tener reacciones adversas al respecto. Enfermedades inmunológicas asociadas, ya mencionamos, que tenga artritis, diabetes, hipotiroidismo, etc. Y enfermedades coincidentes que pueda tener el paciente a la vez, ¿no? Entonces, estos serían los síndromes reumatológicos y las posibles relaciones con las pruebas de laboratorio, que hemos puesto bastante énfasis para que luego ya desarrollen ustedes cada clase teórica y el desarrollo de sus casos clínicos y los motivos, pues, de las consultas. ¿Alguna pregunta al respecto? Por ejemplo, a ver, ¿está Cárdenas Melo, Caterine? Cárdenas Melo. No está presente. ¿Campuzano suyo? Sí, doctora, presente. Presente. A ver, te digo un caso. Viene una paciente a tu guardia, tú eres el interno, y este pacientito, una paciente mujer de 55 años, y viene porque tiene dolor lumbar de 6, 7 meses, dolor de sacroiliacas, y además refiere que hace 10 días se le ha hinchado la rodilla, ¿no? Y definitivamente la rodilla derecha está aumentado de volumen, tiene signo de oleada positivo, signo del témpano, y está muy dolorosa. ¿Qué síndromes articulares tiene esta paciente? A ver. ¿Aló? ¿Se nos fue nuestro alumno? No, así, doctora, aquí estoy. Estás pensando, te has quedado así pensando. Ya. ¿Qué síndromes tiene? Menciona que tiene dolor en la rodilla derecha. ¿No? No te dije dolor, bueno, dolor, pero además te dije que tiene signo de oleada y signo del témpano. Entonces tiene sinovitis, inflamación en la rodilla derecha. En ese caso sería monoarticular si es derecha nada más. No. ¿Cómo defines el síndrome articular en este paciente? Sería monoarticular de tipo inflamatorio. ¿Cómo se llama eso? Ya les he explicado. Si hay dolor, si hay inflamación en la articulación con signos que indican calor, rubor, limitación funcional, signo de oleada, signo del témpano, entonces, ¿cómo se denomina? Si es una sola articulación inflamada, ¿cómo se llama? Pero si en este momento les acabo de hacer la clase teórica y les he hablado de todo esto. Doctora. ¿Aló? Monoartritis. Correcto. Si me dicen, ¿cuál es el patrón articular?
es un compromiso periférico y típico, monoartritis de rodilla derecha. Ya está. Pero hay otro síndrome articular. ¿Cuál es el otro? Fernández López Melisa. Flores Portocarrero Wendy. Sí, doctora, buenas tardes. Hola. ¿Sería la monoartralgia, doctora? No, ya hemos mencionado que tiene monoartritis. Recuerda que el compromiso articular se divide en dos, axial y periférico. El periférico es la rodilla derecha inflamada, hinchada con todos los signos inflamatorios. Ya lo dijeron, monoartritis de rodilla derecha. Listo. ¿Cuál es el otro síndrome articular que falta de la paciente que he relatado? Kawina Ramos. Parece que no están en la clase, ¿no? No sé, porque lo acabo de decir. O sea, yo acabo de desarrollar la clase y me he pasado hablando de esto en todos los síndromes. Y parece que no están escuchando, no están entendiendo, no sé, ¿qué sucede aquí? Si estoy preguntando lo que he desarrollado, no estoy diciendo nada nuevo. Es más, esto yo lo he trabajado en el curso de semiología. Ahorita estamos en el curso de medicina y estamos recordando algunos términos semiológicos de lo que hemos desarrollado. Todavía no estamos en el curso de medicina 1. Fernández López Melisa. Doctora, la compañera me refirió que estaba teniendo problemas de internet. Gamboa, Anampa. Doctora, bueno, sí, yo le había mencionado la monoartritis. Según el caso, doctora, no le llegué a escuchar bien el caso, simplemente le llegué a escuchar que era dolor, inflamación a nivel de la rodilla derecha. No sé si me podría repetir, por favor, qué otros síntomas o signos se presentaban en la paciente. Mencioné que la paciente estaba en emergencia, el interno llega y encuentra una señora que está de 55 años con lumbalgia de 6 meses de tiempo de enfermedad, más dolor en articulación sacroiliaca, y que hace 6 días se le había presentado dolor e inflamación en la rodilla derecha. ¿Cuáles son los síndromes articulares de la paciente? El compromiso articular ya lo han determinado, monoartritis. Me falta el otro. ¿Cómo voy a determinar la lumbalgia y la sacroileitis? ¿Cómo lo voy a expresar? Este síndrome, ¿cómo se expresa? ¿Espondiloartritis? No te están pidiendo diagnóstico, a ti no te están pidiendo que digas qué enfermedad tienes, solamente cómo vas a agrupar tus síndromes, cómo el interno va a poner los síndromes en su historia clínica. Cuando le van a preguntar, mire, este paciente tiene lumbalgia de 6 meses, tiene dolor de la articulación sacroiliaca y ahora viene con un dolor, inflamación en la rodilla. ¿Cómo escriben los síndromes en tu historia clínica? Eso es lo que estamos hablando. ¿Alguien, por favor, puede decir, ¿alguien ha escuchado mi clase o no la escuchan? ¿Delegada? ¿Quién es la delegada? Yo, doctora. Ya. ¿Has escuchado la clase o no? Sí, doctora. ¿Puedes contestar la Lo que más pregunta? le entiendo es que
También podría tener una poliartralgia proximal. Pero yo no entiendo por qué se les hace tan difícil. Es una paciente de 55 años de edad, con tiempo de enfermedad 6 meses, lumbalgia más sacroileitis. Hace 6 días presenta dolor e inflamación en la rodilla derecha. Relate los síndromes, mencione los síndromes articulares, porque solamente hemos hablado de articular. ¿Cómo expresas esos síndromes articulares? Número 1 ha puesto compromiso articular periférico, 2 puntos. Monoartritis rodilla derecha. ¿Cuál es el otro compromiso articular que todavía no lo estoy mencionando? Compromiso articular axial. ¿No se les he dicho hace un momento? Axial, 2 puntos. Lumbalgia más sacroileitis. ¿Eso no podemos decir? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, pregunten. Si es que no entienden, pregunten. Ese es el momento. Porque ¿cómo van a desarrollar sus patrones articulares en esos 10 casos que se les va a desarrollar en sus prácticas? Y ustedes son los que van a plantear los síndromes. ¿Preguntas? Doctora, yo entendía que cuando menciona usted, buenas tardes doctora, mi nombre es Lizeth Carazas, cuando usted menciona síndromes, tenemos que decir, por ejemplo, síndrome inflamatorio o un síndrome articular, pero también podemos decir, como ahorita acabo de mencionar, compromiso articular y mencionar los dos que mencionó, ¿no? Lumbalgia. Tiene que ser así, no necesariamente poniendo síndrome delante de lo que consideramos que puede tener la paciente o el paciente. Es que tú tienes que poner de acuerdo a lo que te presentan en el caso clínico. Si el paciente viene con dolor e inflamación en las articulaciones de los dedos de la mano, de la muñeca, de la rodilla, todo ese patrón es un compromiso articular periférico. Es que tienen que recordar la anatomía. Según el aparato locomotor, tenemos articulaciones que están ubicadas en forma periférica. ¿Cuáles son? Las articulaciones de los dedos de la mano, de la muñeca, de los codos, de los hombros, de las caderitas, de las rodillas y los dedos del pie y del tobillo. Esas son las articulaciones periféricas. Cuando yo voy a definir mis articulaciones periféricas, las tengo que contar. ¿Cuáles están inflamadas o si están dolorosas? Porque a veces no hay inflamación, solo hay dolor. O a veces están los dos, hay dolor e inflamación. Entonces yo cuento mis articulaciones cuando el compromiso articular es periférico, periférico. Se entiende que es periférico, ¿no? Articulaciones de los hombros, codos, muñecas, manos, caderas, rodillas, tobillos, pies. Ese es el síndrome articular periférico. Pero si la paciente, además, como en este caso que he mencionado, tiene lumbalgia, la columna lumbar, la columna dorsal, la columna cervical y las sacroiliacas forman parte del compromiso articular axial. Axial. Entonces ahí no voy a contar articulación, ahí no se cuenta, ahí solamente se va a denominar las áreas afectadas. Entonces, nuevamente, paciente mujer de 55 años de edad que viene a la consulta o no, está hospitalizado y el interno va a pasar la visita. Y la paciente le dice, ay, tengo 6 meses con lumbalgia. Y mis articulaciones, y le señala, ¿no? Porque la paciente no le va a decir, me duele la sacroiliaca, pero me duele acá en esta área, como la nalga. 6 meses con dolor en esta zona, no puedo ni caminar. Y hace 6 días, mire, mi rodilla hinchadota. Entonces el interno tiene que escribir en la historia clínica lo que está viendo. Entonces tiene que poner síndrome articular, 2 puntos, periférico, monoartritis de rodilla derecha.
axial. Lumbalgia o región lumbar más sacroiliacas. ¿No? Bilateral, porque aparentemente las dos articulaciones le están afectando. Entonces, eso es lo que tiene que poner el síndrome. Entonces, yo de acuerdo a eso me tengo que ubicar. ¿Qué patología tendrá esta paciente que tiene compromiso periférico y además tiene axial? Entonces, hay patologías que están relacionadas a esto. Y ahí están las espondilitis anquilosantes, ahí está las artritis reactivas, etc. Yo me voy ubicando en eso. A diferencia de otro patrón, que la paciente llega a la emergencia, el interno está en su emergencia, ahí esperando que lleguen los pacientes, y llega una señora en silla de ruedas. Doctor, no puedo caminar, porque hace más o menos un año mis articulaciones de los dedos de la mano, de mis deditos, de mis nudillos, de mis dos manos, de mis muñecas, de mis hombros, se me han hinchado, no puedo moverla, mire, no me puedo ni levantar el brazo, no puedo hacer puño. Y ahora, hace 2 meses, se me han hinchado las 2 rodillas, los 2 tobillos, los dedos del pie, no puedo caminar, no puedo levantarme de la cama, no puedo voltearme de la cama. ¿Qué patrón articular tiene esta paciente? Casa Reyes Rosario del Pilar. Casa Reyes. Floriano Infantes, Juan Carlos. No asisten a las teorías, ¿no? Y que son bien trágicos ustedes, no saben, no asisten a las teorías. Delegada. Sí, doctora, lo que pasa es que hay un poquito de bulla, pero sería un síndrome articular periférico poliarticular. Cuando examinan las articulaciones, toditas están inflamadas. Tienes que contar el número de articulaciones afectadas. ¿No? En este caso, vas a contar los nudillos de la mano, vas a contar los nudillos de las interfalícas proximales, de las metacarpofalángicas, de las muñecas, de los hombros, de los codos. Uy, te salen como 30 articulaciones inflamadas. ¡Inflamadas! Entonces, ¿qué patrón es? ¿Cuál es la terminología que tiene que tener de este patrón articular? Poliartritis. Poliartríticos. Y como ves que en una área, en la mano derecha es igual el compromiso que en la mano izquierda, y en el pie, y en la rodilla, y en el tobillo, y en la muñeca, y así en todos, entonces es un patrón de poliartritis simétrico, aditivo, porque una articulación se inflamó, luego la otra, y cuando tú lo examinas, encuentras 30 articulaciones inflamadas. Entonces, poliartritis simétrico aditivo. Ese es el patrón articular que tiene la paciente. En este caso, solamente el compromiso es periférico. Axial no hay nada. No te ha dicho que tiene dolor en su columna lumbar, no hay dolor en columna dorsal, no hay dolor en sus sacroiliacas. Entonces, no hay compromiso axial. Solamente el compromiso articular es periférico en esta paciente. Entonces, cuando yo en mi cabecita pienso en un compromiso articular, en un síndrome articular, tengo que ver, ¿es periférico o es axial? Si es periférico, tengo que contar cuántas articulaciones están afectadas. Si están inflamadas, le voy a poner el término de itis. Si es una, monoartritis. 2 o 3, oligoartritis. Si es 4 más, poliartritis. Y si solamente es dolor, veo, examino, no están inflamadas, solamente hay dolor, entonces hablaré solamente de monoartralgia, poliartralgias, oligoartralgias. Y en el compromiso axial, ahí sí voy a determinar inmediatamente, ¿es cervical? ¿Es dorsal? ¿Es lumbar? ¿O son las 3 áreas? ¿Es sacroiliacas? ¿Unilateral? ¿Bilateral? ¿Se entiende? Por favor. Sí, doctora. Por favor. Entonces, el síndrome articular, determinarlo bien. Esto es anatomía. Anatomía, nada más. Doctora, una pregunta.
Sí. Usted mencionó lo de simétrico aditivo para ambos lados, es decir, si tengo artritis a nivel de la mano derecha, mano izquierda, pie derecho, entonces mencionaría poliartritis simétrica aditiva. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, que sea así, está inflamada la rodilla derecha, la muñeca izquierda, el tobillo izquierdo, la segunda metacarpofalángica izquierda. Entonces, ¿cómo sería el patrón ahí? Sería asimétrico. No, primero cuenta las articulaciones inflamadas. ¿Es mono, oligo o poli? Es poli, porque son ¿Poli? ¿Poli qué? ¿En qué termina? Están hinchadas. ¿En qué termina? poliartritis. No, artralgia si es que hay dolor. Si están hinchadas, itis. Sí, poliartritis, perdón. Poliartritis. ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico sería. Asimétrico. Aditivo, porque una articulación, luego se hinchó la otra y la otra. Entonces así vas jugando. Puede ser un patrón de poliartritis, asimétrico, de un lado y de otro, aditivo, o puede ser un patrón de poliartritis simétrico, lo mismo que está en un lado está en el otro, aditivo, ¿no? Y así se van a dar diferentes formas de presentación de compromiso articular. Y de acuerdo a ello, tú ya vas agrupando. Ah, esto puede ser una artritis reumatoide. No, esto puede ser una artritis reactiva. Ah, no, esto puede ser una espondilitis anquilosante, ¿no? Y así, de acuerdo a los patrones articulares que presentan los pacientes. Entonces, ese es el ejercicio que tienen ustedes que ir entrenando. Ya eso ya le agregas, después pues ya le agregas las pruebas de laboratorio, ya le agregas las pruebas de ayuda al diagnóstico, en fin, ¿no? Ya los criterios, porque van a ver que cada patología tiene sus criterios de clasificación y vamos definiendo ya diagnósticos. Bueno, espero que pongan fuerza. Esto es algo de semiología. Todo lo que he hablado ahorita es semiología. O sea, no debería haber ningún solo problema al respecto, porque ya es algo que ustedes lo han trabajado en el curso anterior. Entonces, ustedes deben de venir con todos los conceptos de semiología frescos para solamente agregar lo nuevo del curso de Medicina 1. ¿No? Acá estamos perdiendo el tiempo hablando de cosas que ya deben estar bien claras, bien definidas por ustedes. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestra clase de artritis reumatoide. Entonces hoy día ya, nuestra segunda clase ya es hablar de una enfermedad definida que es muy frecuente, ¿no? Que es la famosa artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica, autoinmune, de origen desconocido y de etiología multifactorial. Aquí el compromiso va a ser articular, predominantemente de articulaciones periféricas, aunque hay compromiso axial. En artritis reumatoide el compromiso axial es cervical, lumbar, dorsal casi no se compromete, pero sí cervical puede haber en artritis reumatoide, y con una serie de manifestaciones extraarticulares que se van a ir desarrollando dentro de la clínica a continuación. Si no hacemos un diagnóstico oportuno de la artritis reumatoide, lamentablemente va a llevar a la discapacidad, ¿no? Vamos a tener un paciente con muchas limitaciones y disminución de la esperanza de vida. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es muy importante. La prevalencia es del 1%, más en mujeres que en varones, de 3 a 1, y la edad de presentación está entre 35 y 40 años. Pero aquí haciendo la salvedad que tenemos la artritis reumatoide, la famosa artritis idiopática juvenil en niños, que va de 0 a 16 años, que lo vamos a desarrollar en una clase mañana, y la otra que es la artritis reumatoide de la tercera edad, la artritis reumatoide senil, que tiene unas características inclusive más variadas, más una forma de presentación muy agresiva, que es la artritis reumatoide de la tercera edad. Factores de riesgo asociados a la artritis reumatoide, tenemos genético, y acá recordar, el HLA-DR4, muy asociado a este antígeno en los pacientes con artritis reumatoide. Factores ambientales asociados a infecciones, citomegalovirus, Epstein-Barr, etc.
Y hablan que el tabaco es el único factor que se ha encontrado que exacerba la artritis reumatoide. Aquellos fumadores con AR tienen una artritis reumatoide severa, y aquellos que dicen que toman pequeñas cantidades de licor, como que tienen un efecto protector, aunque no totalmente determinado, pero que como con pequeñas cantidades de licor podría haber una mayor protección o tener una artritis reumatoide más leve en cuanto a su inflamación. Todo eso va a dar como consecuencia una serie de cambios dentro de la inmunología de estos pacientes, y en la etiopatogenia vamos a encontrar una infiltración de linfocitos TSD4 a nivel de la sinovia, a nivel perivascular. Estos van a activar a los macrófagos liberando interleuquinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, etc. Y se activan los linfocitos B produciéndose los autoanticuerpos. Por eso que nosotros en este momento, nosotros podemos pedir los anticuerpos, ¿no? Las famosas pruebas de laboratorio inmunológicas, factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulinados. Y esto va a dar, pues ya que estos interleuquinas, en fin, estos elementos van a proliferar, van a liberarse en diferentes partes del organismo, entonces nos van a dar una enfermedad sistémica, una serie de manifestaciones clínicas. Estas citoquinas se van a depositar a nivel de las articulaciones, van a producir una sinovitis crónica, una inflamación crónica con gran producción de fibroblastos, mastocitos, osteoclastos, y van a producir una destrucción ósea. Por eso que vemos ya en casos de artritis reumatoides avanzadas de mucho tiempo de enfermedad, ya destrucción de las articulaciones con deformidad importante en las manitos y en rodillas, en fin, en cualquier articulación que haya afectado esta artritis reumatoide. Entonces, miren qué importante es el conocimiento. Esto en realidad es muy simple lo que se les muestra, pero son muchos los puntos que se desencadenan de inflamación, por eso que es difícil el manejo, y en muchos de los casos se requiere el uso de terapias biológicas para poder controlarlo, ¿no? Aunque definitivamente no están al alcance desde el punto de vista económico porque son de muy alto costo. ¿Cuál es la clínica articular en los pacientes con artritis reumatoidea? Entonces acá vamos a ver estas características. Pero antes decir que la artritis reumatoide tiene síntomas generales: artralgias, mialgias, pérdida de peso, fiebre, depresión, malestar general, apatía, desgano, mucho sueño, etcétera, ¿no? Son síntomas generales. ¿Cuál es el compromiso articular? Prácticamente el compromiso articular en la artritis reumatoide es periférico. Se comprometen articulaciones que están en los brazos, en las piernas predominantemente, y le encantan las articulaciones pequeñitas, ¿no? Por eso que hay un gran compromiso en las articulaciones de las manos, en las articulaciones de los pies, pero también de articulaciones grandes como rodilla, como cadera, y que cuando estas se comprometen son muy invalidantes, van a dar mucha limitación funcional. Entonces el patrón es de poliartritis. Va a haber, puede haber aumento, de hecho, aumento de volumen, inflamación, simétrico, el dolor tipo inflamatorio, aquel dolor que cuando hace una actividad disminuye, no es que desaparece, disminuye un poco el dolor, como que lo atenúa cuando hace alguna actividad, por decir, si se peina, si hace algún movimiento en sus manos, en fin, como que baja, a que cuando están en reposo, no, por eso cuando se levanta tiene una gran rigidez, porque en reposo hay mayor dolor. Se comprometen las articulaciones pequeñas de manos y de pies, y algo importante y significativo que siempre tienen que preguntar a todo paciente que sospechan de un cuadro de artritis, y sobre todo de compromiso de manos que están afectadas, la rigidez matutina, que mayormente es más de 1 hora, 2, 3, 4 horas, típico de un paciente con artritis reumatoide. Las articulaciones que se afectan, las metacarpofalángicas, muñecas, más frecuentes, interfálicas proximales, interfálicas metatarsofalángicas, y en edad avanzada o en fases de muy larga data, vamos a ver los carpos en tenedor, pulgar en Z, desviación cubital, y la hiperextensión de las interfálicas proximales, dando los dedos de cuello de cisne. Ya en artritis reumatoide muy crónicas vemos estos cambios. Bien, no olvidarse que si se compromete la rodilla es muy invalidante. A nivel de la columna, el compromiso axial puede dar
subluxación atlantoaxioidea a nivel de la columna cervical, raro dorsal y lumbar. Entonces, si nos preguntan, ¿existe compromiso axial en la artritis reumatoide? Sí, cervical. Esa sería la respuesta, cervical. ¿Puede haber compromiso de articulaciones pequeñitas? Sí, temporomandibular, quicoaretinoidea, dando disfonía, en los huesecillos del oído, dando sordera. Entonces, no solamente son las articulaciones clásicas que conocen, sino que también el paciente puede venir diciendo, estoy ronco, qué raro, ha cambiado mi voz, estoy sordo. Ajá. O cuando estoy comiendo, como la carne, tengo un dolor importante acá en la mandíbula. Entonces, estos ya son signos de que hay un compromiso de esas articulaciones. Bien, tenemos compromiso extraarticular. Podemos encontrar los famosos nódulos reumatoideos. Hay que buscarlos. Estos nódulos pueden estar presentes entre un 20 a 30%. Es un fenómeno vasculítico. Generalmente están presentes en aquellos pacientes que tienen un factor reumatoideo positivo. Muchas veces son asintomáticos, pero estos pueden infectarse cuando están en zonas de roce, como codo, como a nivel de occipucio, periarticular, etc. También pueden estar en órganos, ¿sí? En el corazón, a nivel pulmonar, que a veces se confunden con una tumoración, con una neoplasia o a veces con un granuloma. Vasculitis podemos encontrar en piel, con necrosis con púrpura, con úlceras o un pioderma gangrenoso. A nivel nervioso puede haber un compromiso de mononeuritis múltiple con polineuritis y también puede haber infartos viscerales, sobre todo en pacientes con una artritis reumatoide de muchos años, en donde, por ejemplo, pueden tener un dolor abdominal agudo y puede haber un infarto a nivel de la arteria aorta abdominal, por ejemplo. ¿Compromiso extraarticular? ¿Puede haber compromiso pleuropulmonar? Sí, puede haber derrame pleural, muchas veces asintomático y es laminar en pequeña cantidad. ¿Puede haber fibrosis intersticial? Sí. ¿Hipertensión pulmonar? Raro. ¿Puede haber nódulos con cavitación o fístulas? ¿Puede haber neumotórax? Síndrome de Kaplan con artritis reumatoide y neumoconiosis, aquellos pacientes que trabajan en las minas. Compromiso cardíaco, puede haber derrame pericárdico, también laminar y a veces es un hallazgo. Puede haber taponamientos o arritmias. Compromiso neurológico, puede haber mononeuritis múltiple. Puede haber síndrome de compresión y eso es muy frecuente, el síndrome del túnel carpiano o tarsiano. Y esto se da pues porque como hay inflamación en la muñeca o en el tarso, inflaman y comprime los nervios, en este caso en la mano el nervio tibial, y produce un síndrome del túnel carpiano donde el paciente refiere a adormecimiento, hormigueo en las manos. Compromiso ocular, puede haber epiescleritis, la famosa esclera de superficie roja. Recordar, la escleritis es la primera causa, si el paciente tiene escleritis y va al oftalmólogo, la primera causa es la artritis reumatoide, por eso el oftalmólogo de inmediato hace una interconsulta al reumatólogo para poder determinar si hay de fondo una artritis reumatoide y requiere un tratamiento sistémico, ya no solo localizado en el ojito. Si esto se exacerba, puede producir una escleromalacia perforante, una endoftalmitis, inclusive puede llegar a severa. Entonces, por lo tanto, es importante una evaluación oftalmológica. También puede haber el famoso ojo seco, la queratoconjuntivitis zika, que hablamos en la primera clase, asociado a un síndrome de Sjögren. Osteoporosis puede haber al uso de los corticoides. Vamos a ver que en el tratamiento vamos a dar corticoides a dosis bajas, pero a veces el paciente se automedica con dosis muy altas y producen un problema de osteoporosis. También puede haber linfomas B de células grandes. Puede haber síndrome de Felty, que ya vendría a ser una artritis reumatoide ya más sistémica, más complicada, con esplenomegalia, con citopenias, con tendencias a infecciones a gram positivos, adenopatías, derrame pleural, pericárdico y alguna hiperpigmentación de miembros inferiores y presencia de úlceras, ¿no? Esto sería una artritis reumatoide ya mucho más complicada. Nefropatía casi no hay por la misma enfermedad. Generalmente es por el mal uso de los antiinflamatorios, ¿no? El paciente se automedica y puede desarrollar una insuficiencia prerrenal por el exceso de antiinflamatorios. También puede haber por el uso de fármacos, se puede dar algún problema de glomerulonefritis, en fin, algún compromiso túbulo intersticial cuando está asociado al síndrome de Sjögren. Pero en sí la artritis reumatoide no da un compromiso directo renal. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos, no?
Obvio, yo examino a mi paciente, sospecho que tiene una artritis reumatoide, tiene un patrón de poliartritis simétrico aditivo, de las articulaciones que están inflamadas, hinchadas, tengo que solicitar una radiografía. Siempre soliciten simétrica, o sea, radiografía por decir de rodillas, bilateral, radiografía de manos, bilateral, radiografía de tobillos, bilateral, para comparar, ¿no? ¿Qué tantos cambios hay? Porque además, ya sabemos que la artritis reumatoide es simétrica, entonces, comparando. En los primeros cambios radiológicos que vemos en una radiografía en un paciente con artritis reumatoide es, primero, tumefacción de partes blandas. Aumentan las partes blandas, ¿no? Por decir, estas áreas comienzan a aumentar. Es el cambio precoz. También puede haber osteopenia yustaarticular, erosiones óseas, que indica un mal pronóstico. Puede haber presencia de erosiones, como ya les dije, y es el signo patognomónico, luxaciones o subluxaciones. La radiografía en algunos casos puede ser normal, y si es así, tendríamos que solicitar otras pruebas con mayor sensibilidad, como una resonancia magnética. Y también podemos solicitar una ecografía, ¿no? La ecografía es muy importante porque nos ayuda a ver cambios inflamatorios iniciales, muy precoces, ¿no? Por ejemplo, con la técnica de escalas grises, donde aumenta la resolución espacial de las estructuras óseas, y en la técnica de doble de poder, en la cual podemos ver esta presencia de aumento de flujo sanguíneo en pequeños vasos, lo cual indica que posteriormente este paciente va a desarrollar artritis, ¿no? Inclusive el paciente ni tiene dolor ni inflamación, pero esta prueba detecta este cambio con el aumento del flujo sanguíneo y que posteriormente el paciente desarrolla artritis. Es una prueba muy importante para diagnóstico de ARs precoces. El laboratorio, puede haber una anemia normocítica normocrómica, puesto que es una enfermedad crónica de larga data, entonces podemos encontrar leucocitosis, trombocitosis e eosinofilia, cuando la artritis está muy activa. Y no olvidarnos de solicitar dentro de nuestras pruebas inmunológicas los marcadores de inflamación, que son la velocidad de cementación y la proteína C reactiva. Estos se elevan mucho cuando el cuadro está activo. Podemos hacer una artrocentesis. Si la rodilla está inflamada, hinchada, articulaciones grandes, podemos hacer una extracción de líquido sinovial, lo que es artrocentesis, y estudiar este líquido sinovial. Entonces ahí vamos a encontrar que puede haber elevación de los polimorfos nucleares, no signos de infección, puede haber glucosa normal o algo disminuida, y puede estar un poco turbio y la viscosidad un poco disminuida, ¿no? Y leucocitos entre 2.000 a 5.000, no tan altos como se ve en una artritis infecciosa. Entonces, en los casos que se pueda, pues hacer el estudio de este líquido sinovial. Las pruebas inmunológicas para diagnosticar una artritis reumatoide son el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulinados. Recordar que estos marcadores no en sí solo no nos dan diagnóstico, sino acompañado de la clínica, de las manifestaciones clínicas, y más adelante le vamos a mencionar los criterios de clasificación para definirlo. Entonces, no olvidar los anticuerpos que nos interesan en artritis reumatoide es el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulinados. ¿Puede estar los anticuerpos antinucleares positivos? Sí, pero a títulos muy bajitos. Lo que va a predominar es el cuadro articular. Evolución y pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en un paciente con artritis reumatoide? Mujeres, edad avanzada, afectación radiológica desde el inicio, que estén muy alto el factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados, velocidad de cementación y proteína C reactiva, que los nódulos reumatoideos estén presentes, que siga de forma persistente la actividad de la enfermedad durante todo el año a pesar que se le está dando tratamiento, un nivel socioeconómico bajo, puesto que si no hay mucho recurso económico no vamos a poder usar las terapias que ahorita han avanzado un montón, pero que son de alto costo, y un compromiso desde el inicio de más de 20 articulaciones afectadas, pues nos indica que esta artritis va a ser muy severa. Marcadores de actividad, no olvidarse, velocidad de cementación, proteína C reactiva. Pruebas inmunológicas para diagnóstico de artritis reumatoide, factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulinados. La esperanza de vida se acorta de 3 a 7 años cuando está asociado esta artritis reumatoide a infecciones, a una hemorragia gastrointestinal o enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante el diagnóstico precoz para evitar las secuelas y la mortalidad.
Luego pasamos a los criterios de clasificación. Estos son los criterios antiguos y que definen artritis reumatoide crónicas. Pero los criterios que debemos de recordar son los criterios actuales de 2010, aunque ya no tan actuales, podrían modificarse en el transcurso del tiempo, pero que son importantes. Tiene que haber por lo menos sinovitis en al menos una localización, más exclusión de otras causas, y que por lo menos esté en 6, más de 6 o 6 puntos de los 10 que a continuación vamos a ver. Aquí se cuenta el número de articulaciones inflamadas. Si hay de 4 a 10, le ponemos un punto. 1 a 3, 2 puntos. De 4 a 10, 3. Y más de 10 le ponemos 5. O sea, el máximo puntaje que podemos poner es 5. Anomalías serológicas. Factor reumatoideo anti-CCP. Que estén positivos bajos, le ponemos 2 puntos. Positivos altos, más del triple de lo normal, 3 puntos. Elevación de velocidad de diseminación de proteína selectiva, 1 punto. Y duración de todos estos síntomas deben estar por lo menos 6 semanas, 1 punto. Sumamos todo esto, si es 6 o más, diagnóstico de artritis reumatoide. Tratamiento. El tratamiento en realidad es un poco complicado porque primero tenemos que decirle al paciente que es una enfermedad crónica. Entonces, el paciente pues ahí no quiere entenderlo, ¿no? Todos queremos tener una enfermedad que dure 1 semana, 2 semanas y me curo. Chao, me olvido de esa enfermedad. Pero aquí no puede ser así porque es una enfermedad hereditaria y que la va a tener durante toda su vida. Pero hacerlo entender que con un buen tratamiento, con un diagnóstico precoz y con un tratamiento vamos a evitar la progresión de la enfermedad, la deformidad y ese paciente va a poder desarrollar sus actividades como si no tuviera nada y no va a haber, digamos, tantas complicaciones y secuelas. Para el control del dolor tenemos que usar antiinflamatorios. Son sintomáticos, no modifican la progresión, pero nos van a calmar el dolor. Vamos a tener los corticosteroides, que son sintomáticos, que sí modifican el curso, pero hay que tener cuidado porque esos corticosteroides debemos usar a dosis controladas, que pueden ir de 5 a 10 a 15 miligramos, no más. Si no, vamos a producir reacciones adversas como osteoporosis, diabetes, síndrome cushingoide. Entonces, mucho cuidado con ello. Y luego tenemos los fármacos. Estos son los fármacos modificadores de la enfermedad, muy importantes para el manejo de, en este caso, de la artritis reumatoide. Pueden ser sintéticos o pueden ser biológicos. Dentro de los sintéticos tenemos los convencionales. Estos siempre debemos recordar porque están al alcance de cualquier hospital del Ministerio de Salud, etc. Y también a veces cerca a un médico que está en el Perú. Entonces, vamos a tener que dar ese tratamiento convencional. El fármaco de elección, metotrexate. El metotrexate se da de 5 a 10 a 15 miligramos semanal, ¿no? Siempre cuidando la función hepática para evitar reacciones adversas y debemos darlo cada semana. La leflunomida es otro fármaco si este metotrexate tiene alguna reacción adversa y en algunos casos también podemos dar sulfasalazina o los antipalúdicos. Acá usamos la hidroxicloroquina. En casos que son muy severos podemos agregar terapia combinada, es decir, metotrexate más hidroxicloroquina, los dos para poder controlar esta artritis. Además de el antiinflamatorio y el corticoide que hemos mencionado. Otro fármaco sintético que podemos trabajar son los dirigidos, los inhibidores del JAK. Tenemos el tofacitinib y el baricitinib. Estos ya son de alto costo. Estos utilizamos si es que fracasa el tratamiento convencional y si es que está al alcance económico del paciente. Y luego tenemos los fármacos biológicos, los originales o biosimilares, que aquí pues tenemos un gran número, y la lista es inmensa, más de lo que tenemos acá, los anti-TNF, interleuquinas 1, en fin, etc. Pero son de muy alto costo. De igual forma, las vamos a dar siempre y cuando nuestro tratamiento convencional falle. Y generalmente usamos estos fármacos asociados con metotrexate, siempre en asociación. Bien. ¿Cuánto tiempo debemos dar nuestros fármacos? Por lo menos 6 meses, ¿no? 6 meses de forma continua. A partir del tercer mes, recién estos fármacos comienzan a actuar. Y es ahí donde ya nosotros comenzamos un poco a bajar los corticoides, a bajar los antiinflamatorios. O sea, al inicio damos los 3 fármacos, el fármaco convencional, el antiinflamatorio y el corticoide.
Pero conforme ya va actuando el fármaco modificador de la enfermedad, es decir, el metotrexate, nosotros ya comenzamos a bajar nuestros corticoides, nuestros antiinflamatorios. En lo mejor de los casos los podemos retirar. Si fracasa en 6 meses de tratamiento, ya tenemos que ir buscando otra forma. Combinada, de repente, metotrexate más hidroxicloroquina, metotrexate más leflunomida es la mejor combinación. Nosotros en el hospital, ¿no? el Hipólito Unanue, todos nuestros pacientes están, bueno, los que están severos están con metotrexate e hidroxicloroquina, porque es lo que tenemos, nosotros no tenemos leflunomida. A pesar que es la buena asociación, pero todos trabajamos metotrexate e hidroxicloroquina. Aparte de todo este tratamiento farmacológico, no se olviden, tenemos que agregar la medicina física y rehabilitación para mejorar la movilidad, mejorar la fuerza y la atrofia muscular que se puede dar porque por el dolor esas articulaciones pierden un poco la fuerza, la movilidad, el rango articular adecuado, entonces dejan un poco de secuelas y lo podemos controlar con la rehabilitación que va a la mano. Bajando el dolor y la inflamación, agregamos la interconsulta medicina física y rehabilitación. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a la artritis reumatoide? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? ¿Está? Sí, doctora, sí estamos, sino que ya ahorita tenemos clase. Sí, yo sé que ahorita empieza otra clase. Bueno, el día de mañana tenemos nuestra clase. ¿A qué hora es? A las... A las 5:30. 5:30, ¿no? Por favor, lean artritis idiopática juvenil y las espondilopatía seronegativa. Por favor, chicos, repasen, vayan leyendo. Bien, hasta mañana. Un ratito. Creo que tú tomas